Navegando por los rincones oscuros de internet, me encontré con el siguiente video. Un astronauta, completamente solo, flotando dentro de una estación espacial a la deriva. Su voz entrecortada, desesperada, intentando comunicarse con alguien, con cualquiera. ¿Hay alguien ahí? Por favor. Pero nadie responde. La nave ya no está en órbita. No hay control. No hay regreso. Solo silencio. Un silencio tan profundo que parece devorar cada palabra que intenta salir de su boca. Y poco a poco entiende algo aterrador. Nadie va a salvarlo, mientras muere de la forma más solitaria e inimaginable. Y fue en ese momento, viendo ese video, cuando una pregunta comenzó a crecer en mi mente. ¿Cuántas cosas como esta han ocurrido realmente sin que nunca lo sepamos? Porque la exploración espacial no solo está llena de avances, logros y descubrimientos, también está llena de errores, de tragedias, de experimentos y de secretos que jamás fueron contados. Historias que tal vez alguien decidió ocultar. Así que hoy te voy a mostrar 7 casos oscuros de la exploración espacial que intentaron borrar. Caso 1. Contaminación biológica. Pero antes de hablar de astronautas perdidos, de voces en el vacío y de misiones que nunca regresaron, tenemos que empezar con algo que desde el inicio dejó claro que el espacio no era un lugar seguro. Cuando los primeros astronautas regresaron de la Luna, no fueron recibidos como héroes. Fueron tratados como una amenaza. Encerrados, aislados, observados. Durante días, permanecieron en cuarentena total. ¿Por qué? Porque incluso las mentes más brillantes de la época tenían un miedo muy claro: que algo hubiera regresado con ellos. No estamos hablando de criaturas ni de escenas de ciencia ficción, sino de algo mucho más real y quizá más peligroso: microorganismos desconocidos. La posibilidad de que en la superficie lunar existieran bacterias, formas de vida microscópicas capaces de sobrevivir en condiciones extremas y que al llegar a la Tierra pudieran provocar consecuencias impredecibles. Por eso la NASA creó protocolos estrictos. Los astronautas del programa Apolo fueron colocados dentro de módulos sellados, sin contacto directo con otras personas. Incluso el presidente de Estados Unidos tuvo que saludarlos a través de un vidrio. Imagínalo por un momento. Viajas al espacio, pisas la Luna, regresas a la Tierra, y en lugar de abrazar a tu familia, te encierran. ¿Por qué existe la posibilidad de que ya no seas completamente humano? Y aunque oficialmente nunca se encontró nada extraño, la pregunta sigue ahí, flotando en el silencio. ¿Y si algo sí regresó pero nunca se hizo público? Porque si desde el inicio existía ese nivel de miedo, entonces tal vez la exploración espacial nunca fue tan segura como nos hicieron creer. Caso 2. Experimentos humanos en el espacio. Si el simple hecho de regresar de la Luna ya generaba miedo, entonces imagina lo que ocurrió antes de que el ser humano siquiera estuviera listo para salir de la Tierra. Porque antes de los héroes, antes de los aplausos, antes de las misiones históricas, hubo pruebas, muchas pruebas, y no todas fueron humanas. Perros, monos, animales enviados al espacio sin posibilidad de regresar. Uno de los casos más conocidos es el de Laika, una perra callejera elegida no por ser especial, sino porque resistía condiciones extremas. Fue enviada al espacio sabiendo que moriría ahí, sin plan de rescate, sin regreso. Su cuerpo soportó el lanzamiento, la gravedad, el vacío, pero no sobrevivió mucho tiempo. Murió sola en órbita. Y aunque su historia es conocida, lo que muchos se preguntan es esto: ¿cuántos otros experimentos nunca fueron contados? Porque no solo se trata de sobrevivir al espacio, sino de entender qué le pasa a la mente cuando está completamente aislada. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética realizaron experimentos extremos: cámaras cerradas,
Aislamiento total, silencio absoluto. Personas encerradas durante días sin contacto humano, sin estímulos, sin saber si era de día o de noche. Algunos comenzaron a perder la noción del tiempo, otros la estabilidad mental. Porque el espacio no solo destruye el cuerpo, también puede romper la mente. Y aquí es donde todo se vuelve más inquietante. Que estas pruebas no eran opcionales para todos. En plena carrera espacial, la presión por ganar era más importante que cualquier vida individual. Llegar primero era lo único que importaba. Y si para lograrlo había que llevar al límite a un ser humano, entonces se hacía. Así que la próxima vez que veas a un astronauta sonriendo frente a una cámara, recuerda esto. Antes de ese momento, hubo otros que no regresaron y cuyos nombres nadie recuerda. Y si crees que lo peor ya pasó, lo que ocurrió después demuestra que incluso en la Tierra, el espacio ya era mortal. Caso 3. La tragedia del Apolo 1. Hasta este punto podríamos pensar que los peligros del espacio estaban lejos, allá arriba en la oscuridad. Pero no, porque una de las tragedias más impactantes de la exploración espacial ni siquiera ocurrió en el espacio, ocurrió en la Tierra. 27 de enero de 1967. 3 astronautas se encontraban dentro de una cápsula realizando una prueba de rutina. Nada fuera de lo normal. Todo estaba bajo control, o al menos eso parecía. De un momento a otro, una chispa, un pequeño fallo eléctrico, y en cuestión de segundos, todo se convirtió en fuego. La cápsula estaba llena de oxígeno puro, lo que hizo que las llamas se expandieran de forma violenta e incontrolable. Dentro, los astronautas intentaban salir, gritaban, luchaban desesperados, pero había un problema, un detalle, que nadie consideró suficiente, hasta que fue demasiado tarde. La escotilla no se podía abrir rápidamente. La presión interna, el diseño, el fuego, todo jugó en su contra, y mientras el equipo en el exterior intentaba desesperadamente abrir la cápsula, ellos seguían adentro, atrapados. Las grabaciones de ese momento captaron los últimos segundos. Gritos, confusión y luego el silencio total. Los 3 astronautas murieron quemados dentro de su propia nave. Ni siquiera había salido de la Tierra. Este accidente cambió para siempre los protocolos de la NASA. Se rediseñaron cápsulas, se revisaron materiales, se corrigieron errores. Pero hay algo que no se puede corregir. El hecho de que sabían que estaban trabajando con tecnología inestable y aún así continuaron, porque la carrera espacial no permitía detenerse, y en ese momento quedó claro algo aterrador. No solo el espacio era peligroso, también lo era la urgencia por conquistarlo. Y si este fue un accidente, lo que viene a continuación no lo fue. Caso 4. Vladimir Komarov. Si lo ocurrido en el Apolo 1 fue una tragedia, lo que estás a punto de escuchar es algo mucho más incómodo, porque aquí no estamos hablando de un error inesperado, sino de algo que según muchos relatos ya sabían que iba a pasar. Año 1967. En plena Guerra Fría, la Unión Soviética necesitaba demostrar su poder. Una nueva misión estaba lista, Soyuz 1. El encargado de pilotarla era un hombre experimentado, respetado, un héroe, su nombre Vladimir Komarov. Pero había un problema. La nave tenía fallas, muchas fallas. Problemas en el sistema de navegación, en los paneles solares, en los controles. Ingenieros lo sabían, técnicos lo sabían, altos mandos también. Pero cancelar la misión no era una opción, porque en ese momento la imagen era más importante que la vida. Komarov también lo sabía, y aún así subió a la cápsula. El lanzamiento fue exitoso, pero una vez en órbita todo comenzó a fallar. Los sistemas dejaron de responder, la nave perdió estabilidad, el regreso se volvió un problema. Desde la Tierra intentaban ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. Cuando finalmente inició el descenso, la última esperanza era el paracaídas, pero no funcionó. La cápsula cayó a gran velocidad, impactando contra la Tierra y desintegrándose. Lo que encontraron después no era un cuerpo, era lo que quedaba de él.
Pero hay algo aún más perturbador. Algunos relatos aseguran que durante sus últimos momentos, Komarov sabía que no iba a sobrevivir, que estaba consciente de que lo habían enviado a una misión sin retorno, y que sus últimas palabras no fueron de esperanza, sino de frustración, de enojo, de resignación. Imagina eso, saber que vas a morir y que nadie puede hacer nada, pero peor aún, saber que nunca debiste haber estado ahí. Después de esto, la pregunta ya no es si hubo errores, sino ¿cuántas muertes fueron necesarias para llegar al espacio? Caso 5. Los cosmonautas fantasma. Hasta ahora hemos hablado de tragedias, de errores, de decisiones cuestionables, pero lo que estás a punto de escuchar no aparece en registros oficiales. No está en los libros, no está en los reportes. No está en la historia que nos contaron, y sin embargo, hay quienes aseguran que ocurrió. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética tenía una política muy clara. El fracaso no existía. Si una misión salía mal, no se reportaba. Si algo fallaba, se ocultaba. Porque en ese momento mostrar debilidad no era una opción. Y es aquí donde nace una de las teorías más inquietantes de toda la exploración espacial. Los cosmonautas fantasma. La idea de que antes del primer vuelo oficial al espacio, antes de los héroes que conocemos, hubo otros. Personas que fueron enviadas en misiones experimentales y que nunca regresaron. Pero a diferencia de Komarov, ellos nunca existieron oficialmente. No hay nombres, no hay fotos, no hay reconocimiento, solo indicios. Pequeñas piezas que no terminan de encajar. Listas de entrenamiento con nombres que desaparecen, registros incompletos y sobre todo, relatos de transmisiones que nunca debieron escucharse, porque algunos radioaficionados aseguraron haber captado señales extrañas antes de que el primer cosmonauta oficial fuera lanzado al espacio. Una mujer gritaba y suplicaba ayuda mientras su nave reingresaba a la atmósfera terrestre. Una cosmonauta de la que nadie había oído hablar nunca y cuyo nombre e historia han sido borrados con éxito de todos los registros del programa espacial soviético, estaba intentando comunicarse con el centro de control de misión. Voces pidiendo ayuda, reportando fallas, perdiéndose en la oscuridad. Y lo más inquietante de todo es que estas señales no aparecen en ningún archivo oficial, como si alguien se hubiera encargado de borrarlas. Y entonces surge la pregunta, ¿y si los primeros en salir al espacio no fueron los que nos dijeron? ¿Y si hubo otros que fallaron y simplemente fueron eliminados de la historia? Porque si eso es cierto, entonces la exploración espacial no comenzó con héroes, comenzó con sacrificios de los que nadie habla. Caso 6. Grabaciones de muerte en órbita. Imagina esto por un momento. Estás completamente solo, flotando en la oscuridad del espacio, sin control de tu nave, sin posibilidad de regresar, y con la única compañía de tu propia voz. Ahora imagina que alguien en la Tierra puede escucharte morir. Durante los años 60, en plena carrera espacial, dos hermanos italianos radioaficionados aseguraron haber captado señales que nunca debieron existir. Transmisiones débiles, interferencias extrañas, voces humanas en lugares donde no debería haber nadie. Una de ellas hablaba de un cosmonauta que había perdido el control de su nave, su voz nerviosa, confundida, intentando entender qué estaba pasando. Pero poco a poco el tono cambia. Se vuelve más tenso, más desesperado, hasta que finalmente comprende algo aterrador. Se está alejando de la Tierra, sin control, sin rumbo, sin regreso. Y mientras su voz se vuelve cada vez más débil, la señal comienza a perderse, hasta desaparecer por completo. Pero hay otra grabación aún más perturbadora. Una voz femenina, calmada al inicio,
pero con un miedo que crece segundo a segundo. Habla de calor, mucho calor. Dice que algo no está bien, que la nave se está desintegrando, que no puede hacer nada, y luego silencio. Estas grabaciones nunca fueron confirmadas oficialmente, pero tampoco fueron completamente desmentidas, y eso es lo que las hace tan inquietantes, porque si estas voces son reales, entonces hubo personas que murieron en el espacio sin que nadie supiera que estaban ahí, gritando, pidiendo ayuda, mientras la inmensidad del universo se los tragaba lentamente. Caso 7. ¿Se ocultaron descubrimientos en la Luna? Después de todo lo que has escuchado, tragedias, experimentos, voces perdidas en el espacio, llegamos a una de las preguntas más inquietantes de toda la exploración espacial. Porque hay algo que muchos investigadores y entusiastas del espacio han señalado durante décadas, y es un hecho muy extraño. En 1969, el ser humano llegó a la Luna por primera vez. Fue uno de los momentos más importantes de la historia, un logro tecnológico, científico y político. Durante los años siguientes, las misiones Apolo continuaron. Apolo 12, Apolo 14, Apolo 15, Apolo 16, Apolo 17, pero entonces de repente todo se detuvo. Nunca más volvimos. Y esto es extraño, porque la tecnología siguió avanzando, los recursos existían, el interés científico también. Sin embargo, después de 1972, las misiones tripuladas a la Luna simplemente desaparecieron. Oficialmente la explicación fue económica, era demasiado caro. Pero para muchos investigadores la pregunta sigue abierta. ¿Fue realmente solo por dinero o se encontró algo que no debía hacerse público? A lo largo de los años han surgido múltiples teorías. Algunas hablan de estructuras extrañas observadas durante las misiones, otras de anomalías registradas por los astronautas. Incluso existen relatos de comunicaciones que nunca se transmitieron al público. Historias que sugieren que durante algunas misiones los astronautas habrían visto cosas que no podían explicar. What is it? There's some explanation to that. We have not. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it really happens. It was that fast again. You could never imagine this. Roger, we know about that. Could you believe the other way? Don't fight the other way. Well, it's that ridge there. Could it spectacular? God, what is that there? It's horror. Look at all this at. No tango, pettingo. Now this kind of was there now. Roger, we can't refund it. Lose communication. Bravo tango. So it here's a bell. Here's a bell. Yeah, but this is unflammable. We call you off. Bravo tango. Nada de esto ha sido confirmado oficialmente, pero lo cierto es que el programa Apolo terminó de una forma abrupta, y desde entonces la Luna ha permanecido en silencio. Tal vez no encontramos nada, o tal vez en algún momento miramos hacia la superficie de la Luna y descubrimos algo que preferimos no contar. La exploración espacial siempre se presenta como una historia de progreso, de valentía, de descubrimiento, pero como has visto hoy, también está llena de tragedias, experimentos y misterios que aún hoy generan preguntas. Y quizá la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerdes algo inquietante, que allá arriba en la inmensidad del espacio no solo hay estrellas, también hay historias que tal vez alguien o algunos decidieron ocultar para siempre.